¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esperamos se encuentren muy bien. Yo soy su servidor Omar Valenzuela y hoy tengo el agrado, el gusto de compartir este foro con un gran amigo, el doctor Miguel Ángel Martínez. Amigo, pero, por ejemplo, muy bien, Omar, ¿tú qué tal? Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si pones a pensar, pues ya prácticamente ya va rodando todo bien. Los asuntos fiscales desarrollados, ¿no? Así es. Hoy estaremos abordando el tema del delito de defraudación fiscal. Una sinopsis de los conceptos fundamentales que debemos de tener en cuenta y ya después entraremos en materia con lo que representa verdaderamente el delito de defraudación fiscal, lo que se ha venido reformando en los últimos años, qué impacto tuvo la llamada reforma penal fiscal de 2020 para este tema y pues bueno, por supuesto, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan al respecto va a ser bienvenida aquí a través del chat de la plataforma o del chat del Zoom. Cualquier duda, comentario, pregunta, pues aquí estaremos atendiéndola con mucho gusto. Y bueno, entrando ya un poco en materia, creo que vale la pena iniciar con ciertos conceptos fundamentales y uno de ellos es justamente el concepto delito. ¿Por qué es importante empezar por esta parte? Muchas veces nos confundimos un poco, existe la confusión un poco de cuándo damos el paso hacia un tema penal, cuándo realmente estamos en presencia de un delito y cuándo estamos en presencia de una infracción o de una sanción. Es quien regula el derecho fiscal, o más bien el derecho fiscal es una rama del derecho administrativo, prevé la posibilidad de sancionar administrativamente a los contribuyentes que se considera que están incumpliendo con lo que establecen las disposiciones fiscales, particularmente lo que obedece a las obligaciones formales o sustanciales o materiales, ¿no? Entonces, si bien existe la posibilidad de que el propio derecho administrativo pueda sancionar a un contribuyente ante un incumplimiento, se necesitan otros elementos para considerar que estamos en un tema penal, en un tema de delito. Entonces, por eso es importante delimitar cuál es el concepto de delito y cuál es la diferencia con lo que establece el derecho administrativo sancionador, ¿no, amigo? Claro, no olvidemos que es muy importante. De hecho, aquí en Caficón me hicieron favor de invitarme a dar unas charlas, o muchos de ustedes que ya nos conocemos saben que yo fomento mucho el tema de que nosotros los contadores, digo, ya los abogados lo tienen tanto cuanto más por formación profesional, el tema de ver los elementos que son de los diferentes tipos, de los diferentes ámbitos del derecho, ¿no? Del laboral, del civil, del mercantil, del fiscal. Nosotros no nos leían esa parte. Cuando hablamos de los tecnicismos, ¿no?, que se usan, a nosotros nos causa inquietud y de repente hablamos de una cuestión de penal y ya creemos que cualquier tipo de conducta o alguna situación, o estamos a juicio de autoridad para que se finque una cuestión penal o un delito, y la verdad es que no es así. Al final del día, recuerde que estamos hablando de situaciones que están totalmente reguladas por el derecho, más la materia fiscal. La materia fiscal, después de la materia penal, salvo tu mejor opinión, Omar, es una materia muy precisa. Correcto. Es la más precisa que hay después de la materia penal. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿a qué me refiero con precisión? Me refiero con precisión en el ámbito del derecho. Correcto. O sea, las reglas del juego, o todo lo que puede hacer, no puedo hacer, o puede hacer la autoridad o no puede ser la autoridad, está en el derecho. Eso me refiero, ¿no?, con la cuestión de precisión. No estamos totalmente o no estamos a discreción de la autoridad. Eso no pasa. Eso no pasa. En el ámbito de la materia fiscal, por eso hablamos de una relación jurídico-tributaria. Y esto es muy importante porque tenemos que establecer dentro de esa relación jurídico-tributaria que también va vinculada con la clasificación del derecho fiscal. El derecho fiscal es sustantivo. Derecho fiscal material de fondo sustantivo, que tiene que ver con lo que son las obligaciones que se vinculan con los elementos de la contribución. Sujeto, persona física, persona moral, ¿me explico? Son los sujetos de la contribución. El objeto, que es lo que la ley está grabando. La base, bueno, la base es, bueno, lo digo de manera muy genérica, ¿no?, porque sería todo
todo Sí, claro. un tema hablar de eso, es como a manera de recordatorio. La base, que es donde medularmente hay mucho problema con la base por el tema de las deducciones, ¿no? Correcto. Los deducibles, los no deducibles, y todo lo que tiene que ver con estos puntos que es objeto, sujeto, base, tasa, tarifa, son los elementos de la contribución. Cuando no hay cumplimiento a estos elementos que también tienen que ver el tema de la base con el pago de la contribución, no nada más su determinación. Recording in progress. Pero de la contribución, estamos hablando de incumplimientos de fondo. Así es. Incumplimientos de derecho fiscal material en que puede incurrir el contribuyente. Entonces, en este orden de ideas es donde se va a tipificar el tema del delito. Así es. El delito por un incumplimiento por parte del contribuyente, ¿no? Correcto. También hay delitos por parte de la autoridad, evidentemente, ¿no? Correcto, sí. Pero en este caso nos estamos dirigiendo más a los delitos que a un contribuyente le pueden determinar. Entonces, es muy importante tener claro cuáles son las obligaciones de fondo, materiales o sustantivas, porque esas hay que tenerlas con mucho cuidado, ¿no? Así con es. mucho cuidado. Lo que viene ahorita con el tema del 5A, del Código Fiscal de la Federación, que es la razón de negocio, lo que tiene que ver con el 69 de la material de las operaciones, si fueron operaciones existentes o inexistentes, porque están incidiendo en la base. Correcto. Deducciones, igual el 5A, oye, ¿por qué estás haciendo esas operaciones de esta forma? Y estás buscando deducir, ¿para qué? Para disminuir la base. Si incide en la base, hay que tener problemas y no podemos justificar por qué usamos X o Y figura jurídica cuando teníamos otro camino por hacer también, ¿no? Correcto. Entonces, todo este tipo de cuestiones nos van a llevar a incidir en la base que puede detonar el tema de que nos tipifiquen en una cuestión de defraudación fiscal, ¿no, amigo? Así es, así es. Y fíjate que considero que acabas de mencionar aspectos muy relevantes que, si bien parece que están fuera del tema del derecho penal, el tema de la materialidad, el auge que está teniendo inclusive en la reforma que se propone hasta el momento para 2022, que además ya platicaremos de ella en una semana más, estaremos por aquí platicando sobre la reforma 2022. Que nada más se van a comentar, creo que te interrumpa, no, ya la aprobaron. Sí, exactamente, ya hay un dictamen, ¿no? Aprobado. Ya hay un dictamen aprobado por los diputados. Ahora faltan los senadores, que pues ellos, yo creo que como mantequilla se va a ir, ¿no? Sí, es muy probable que sí, todo apunta, claro. La verdad que lástima, porque creo yo que si esas las votaciones de julio, pues fueron para que hubiera un contrapeso, ¿no? Sí. En el tema de todo lo que tiene que ver en legislar en el Congreso, pero pues yo creo que fue todo un teatro, pura demagogia, y finalmente las cosas están, no le movieron ninguna letra, lo dejaron el proyecto tal cual. Ayer salió la publicación de la Gaceta, ayer. Entonces, nosotros no nos gusta mencionar, bueno, hablo en plural porque, pues bueno, nos conocemos y compartimos muchas directrices y opiniones. Dar vísperas de que la reforma y cosas como estas, como cierto, ¿no? Hasta que no se vayan dando, claro. La certeza nos lo va dando ¿quién? Pues esas publicaciones, lo que van aprobando o no van aprobando, es lo que nos va dando la certeza, y hay que tener mucho cuidado porque pues hay que tomar en consideración lo que están haciendo. Correcto, y justamente, como lo comenta el contador Miguel Ángel, no somos particularmente él y yo de estar hablando de la reforma desde septiembre, porque bueno, todavía estamos en un terreno no firme. Sin embargo, pues la aprobación del dictamen el día de ayer, pues sí nos deja ver cierta intención política, ¿no? Sin la intención también de politizar el tema, de que si el gobierno, dejando de lado esa parte, hay que ver también, se aprobó con 268 votos, si no me recuerdo, y había 200 y tantos en contra, o sea, finalmente hubo cierta resistencia, claro, pero no fue suficiente, ¿no? Y yo coincido con esta parte que comenta el contador Miguel Ángel, es muy probable que lo que suceda en senadores pues sea prácticamente lo mismo, y por eso tenemos que tener en cuenta estos conceptos a los que se refiere el contador Miguel Ángel. El tema de la materialidad, como les decía, el auge que está teniendo el concepto de razón de negocios, que si bien se vino a filtrar de manera un poquito de rebote con la reforma de 2020, con el artículo 5A, en donde parecía a lo mejor que era pues un requisito que se iba a revisar, y en ese momento tal vez no le dábamos la importancia. Hoy por hoy, hacer una estrategia, llevar nuestros registros contables
llevar, digamos, nuestra planeación fiscal sin tomar en cuenta el concepto de razón de negocios, partiendo de que ya lo entendimos. Si no lo hemos entendido, pues hay que sentarnos a pensar, a repensar qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la jurisprudencia para poder comprender ese concepto básico que se llama razón de negocio. Y ya que lo entendimos, si hacemos cualquier planeación, cualquier estructura corporativa, es más, si echamos a andar una empresa, por decirlo de manera coloquial, si creamos el acta constitutiva, nuestra estrategia, nuestra operativa, sin tomar en cuenta este concepto de razón de negocios, créanme que vamos a tener un sinnúmero de problemas, tanto fiscales e incluso, ahorita lo comentaremos también, penales, de índole penal. El tema de razón de negocio viene a cobrar mucha relevancia, así como cobró relevancia el concepto de materialidad a partir de 2014, ¿no? Con la reforma y que se incluye al Código Fiscal el artículo 69. Ahora, además del tema de materialidad, de sustancia económica que ya se veía manejando inclusive en normas de información financiera, el tema de razón de negocios viene a ser ahora un concepto indispensable, ¿no, amigo? En cualquier planeación y en cualquier estructura corporativa. Y fíjense que también es bueno enterarse. Yo estuve de chismoso el sábado pasado en una clase que estaba dando un magistrado, un muy buen maestro, una reputación buena tiene el magistrado, de hecho compañero también de maestro de la Facultad de Control y Administración del posgrado y de muchas más, ¿no? Él estaba comentando, yo dentro de la clase, no sabía que estaba yo presente, pero por eso de lo del internet, ¿no? Claro. Pero estuve escuchando, no, evidentemente no participé, y estuve escuchando lo que él comentaba, cuál es la visión que está teniendo el tribunal, y está complicado, ¿eh? Ellos tienen la visión pro autoridad y no le ven un solo detalle de inseguridad jurídica ni de nada de eso, ¿no? Cuando ese artículo 5A está repleto de cuestiones de inseguridad jurídica. Pero, ¿cuál es mi crítica en el punto de vista constructivo? No creo que el magistrado es una persona muy preparada en el ámbito del derecho fiscal, en el ámbito de las leyes fiscales. No creo que no lo detecte. Claro que lo detecta, pero es una cuestión que se reserva. Ellos comentan las cuestiones de lo que van a aplicar cuando estén resolviendo los asuntos. Así es. ¿Se me explicó? Eso es lo que hay que, lo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque él no le ve nada, al contrario, es una buena medida de la autoridad, es una cuestión, y yo digo que de fondo no creo que no lo sea. Sí es bueno, salvo tu mejor opinión, Omar, pero no de la forma en que se hace. Claro. Con tanta inseguridad jurídica. Y supuestamente para esto el derecho, lo comentamos al principio, es una materia muy precisa porque la ley tiene que marcarlo, pero con sus reglas del juego, dando seguridad jurídica para todos, también así para el contribuyente, también para la autoridad, o sea, no nada más para el contribuyente, tiene que haber esa seguridad para ambas partes y que la autoridad ejerza facultades de manera debida, y me refiero debida con seguridad jurídica para el gobernado, para ella misma y viceversa, que el gobernado cumpla con las obligaciones con seguridad jurídica para él mismo, por su seguridad y su certeza, y también para el Estado, en este caso la autoridad, ¿no? Cosa que no se cumple, lamentablemente no se cumple, pero la directriz es que la visión que están, o la opinión, el criterio que van a seguir y que van a tener, es que eso está muy bien y va a estar muy grave el tema. Ahora sustentar, ya ves que pues, de alguna forma se vincula con los esquemas reportables. Correcto. El 5A, y entonces tenemos ahí algunas cuestiones muy interesantes donde la autoridad está desmotivando el tema de, por ejemplo, de la planeación fiscal, ¿no? De cómo planear hacer un negocio. Yo creo que mientras no se haga con la seguridad jurídica adecuada para ambas partes, insisto, para el contribuyente y para la autoridad, pues van a haber cada vez más juicios que van a tener que resolver, ¿no? Y si en este caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, donde es magistrado, licenciado, pues tendrá que ser con los colegiados, tendrá que ser así es, ¿no? Pero bueno, lamentablemente hay que ir a todo eso. Como que se está activando esa parte, ¿no? El tema no que lo estén fomentando, pero pues no importa, pues si no cumplen una resolución y ahí acordamos y pagan en parcialidades o pagan de alguna forma, ¿no? Y si no, pues a juicio. En juicio los paramos de primera instancia porque tenemos ya los criterios establecidos por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y entonces hay que ir al amparo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí la estrategia es que tienes que
preparar tu defensa desde el inscrito inicial de demanda o desde el recurso de revocación en tu caso, ¿no? Sí, claro. Y eso muchos no lo ven así. Claro, sí, no, inclusive decidir entre ir a recurso de revocación o ir a juicio contencioso en este tipo de situaciones como las que comenta el contador Miguel Ángel, desde ahí ya empieza la estrategia, ¿no? No es lo mismo o no tiene los mismos efectos para la empresa, para el contribuyente, para la propia estrategia de defensa, el hecho de acudir primero al juicio contencioso o acudir al recurso de revocación. Recordemos que el recurso de revocación es optativo en términos del Código Fiscal de la Federación, entonces podemos acudir a uno u otro y desde ahí empieza la estrategia de defensa. Haciendo un poquito de énfasis en lo que comentaba el contador en el tema de inseguridad jurídica, muchas veces, y no lo digo con un ánimo destructivo ni peyorativo, pero sí muchas veces los funcionarios que revisan nuestra operativa, los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, no conocen, no tienen una formación empresarial o no conocen o no entienden la operativa de ciertos contribuyentes y de ahí parten de ese desconocimiento, que digo, finalmente no es su materia, ellos podrán ser tal vez muy buenos fiscalistas o servidores públicos muy dedicados, pero si tú no entiendes la operativa de un negocio, no tienes una formación empresarial, no tienes la experiencia que sí tiene el empresario manejando día a día su negocio, a lo mejor le va a costar mucho trabajo detectar esta razón de negocio en las decisiones empresariales que se tomaron, en las decisiones empresariales que se están revisando. Entonces, desde ahí empieza un poco el tema de la seguridad jurídica. Inclusive el artículo 5A habla de un comité que va a revisar las operaciones y que podría recaracterizar en caso de que encuentre que no tienen razón de negocio, pero no se establece todavía quién va a formar parte de ese comité, qué perfil debe de tener, si va a tener una participación empresarial o van a ser puras autoridades que podrían o no saber de negocio o podrían o no saber de fiscal, ¿no? O de todas las materias que inciden en el derecho fiscal. Lo ha platicado mucho el contador Miguel Ángel, es algo que yo le he aprendido, esa situación de ser eclécticos en una empresa como asesores fiscales, ¿no? Entonces, si el comité que nos va a revisar no tiene ese eclecticismo, muy probablemente le va a costar trabajo identificar pues, si hay materialidad o no, o si hay razón de negocio o no en las operaciones que realizan. Que de hecho no lo tienen y van a establecer sus lineamientos de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Claro. O sea, esto es así, como si el derecho fuera tan acotado, ¿no? Claro. El derecho nos da la posibilidad de hacer cosas de muchas formas. Así es. De muchas formas nos da el derecho. Es muy versátil, es también de creatividad. Correcto. Con los contratos atípicos, por decir nada más dar algún ejemplo, con crear una sociedad para qué tipo de negocio, ¿no? Digo, hace algunos años cuando se hubiera ocurrido el tema del negocio del Uber, por ejemplo. Sí, claro. Hoy tantos negocios no se han aperturado ahora con la cuestión cibernética, pero en fin, amigos, bueno, ¿cuál es la intención de comentar todo esto? No es distraernos, sino que, acuérdense, la cuestión penal en el concepto que se va a manejar de lo que es el parte de delito, pues deriva de una conducta que va a estar tipificada en una ley donde buscamos no caer en esa tipificación que la ley está dando para que lo que hagamos pues no sea considerado un delito y lejos de no considerarse nada más que podamos probar que no lo es, ¿no? Correcto. Podamos probar con la misma actividad. Aquí cuidado con lo que es razón de negocio para efectos fiscales y lo que es una razón de negocios derivada de la propia actividad de la empresa. Son razones totalmente diferentes. Exactamente. Entonces, pero tenemos que tener cuidado con las dos, cómo lo estamos haciendo para que no apliquen. Yo soy mucho de los dichos, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas, pero a la luz del fiscal, ¿no? Y no hagas cosas buenas que parezcan malas a la luz de la parte mercantil, ¿no? De la parte de los negocios. Entonces, hay que contemplar las dos partes, hay que ser más visionario, hay que tener ese eclecticismo de ver esas dos partes para ver cuál es la mejor forma y que si en un momento dado algo se pareciere, no importa, tengo los elementos para defenderlo, ¿no? Correcto. Digo, porque pues hay cosas que hay veces el distingo entre una actividad ilícita e ilícita a veces es tan delgadito la diferencia, ¿no? Del ámbito legal, del ámbito de las figuras jurídicas, a veces es muy tenue, ¿no? Pareciera que estás haciendo cosas malas, pero pues, si tú tienes el soporte, ¿sí? La ley que te lo permite, el soporte jurídico, la razón de negocio de las dos, ¿sí? Yo creo que va a ser un punto importante y cuidando el tema de no caer en esa tipificación de un delito, ¿no? Porque finalmente es una conducta.
Así es, y sí, como lo comenta el contador, no es desviarnos del tema, no es que ahorita nos estemos platicando de algo que se nos está ocurriendo, porque estos conceptos que estamos platicando, y yo por eso inicié así la charla, vamos a platicar de algunos conceptos fundamentales. Estos conceptos que estamos platicando son tan relevantes para este tema del delito de defraudación fiscal, al grado de que la materialidad, si nosotros no logramos demostrar la materialidad de una operación, por ejemplo, en un procedimiento del artículo 69b, ya nos van a situar en una situación complicada para la empresa, como son los listados a los que se refiere el propio artículo, nos van a publicar en el diario oficial, nos van a publicar en la página del SAT, se va a considerar con efectos generales que los comprobantes fiscales no debieron haber tenido ningún efecto fiscal. Ahora, para los clientes que tuve, también surge una obligación de corregirse o de aclarar ante la autoridad fiscal. Y ese plano de simulación, que se relaciona, por supuesto, con el concepto de materialidad y que también en algún momento su servidor he tenido la oportunidad aquí en Caficón de dar una charla sobre este tema, deriva justamente en lo que establece el tipo penal de defraudación fiscal, o podría ser lo que se refiere el contador, caer o no caer en el tipo penal establecido en la ley. Entonces, no lo veamos como que nos estamos distrayendo, ¿no? Nos estamos saliendo con conceptos que se nos ocurrieron hoy, sino este tema de la materialidad sí tiene una consecuencia que podría derivar en situaciones fiscales. Y ahora, si es una situación de apreciación, ahí tenemos cierta defensa, pero si hemos estado adquiriendo comprobantes fiscales con la finalidad de reducir nuestra base de impuesto, es decir, si estamos comprando facturas, pues qué mejor ejemplo de que incurrimos o actualizamos el supuesto. Ahora sí que ese no tiene defensa, ¿no? No tiene defensa y a veces parece, amigo, y creo que lo acabamos de ver en un asunto muy reciente, a veces no tiene cura, ¿no? Porque nos hemos encontrado con algunos clientes que lo han implementado, quieren una medicina, pero lo siguen implementando y no lo quieren dejar de implementar. Entonces, por eso les comento este tema de la materialidad, de los procedimientos administrativos, sí tienen un impacto o podrían tener un impacto en la comisión de delitos fiscales. Y mucho cuidado porque, por ejemplo, este tema, que sigue siendo, creo que va a durar todavía mucho tiempo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se ha ido perfeccionando, ¿no? el tema de la compra de facturas? Que eso desde el artículo 5º constitucional está mal y todas las legislaciones en materia fiscal, eso es indebido, ¿no? Claro. Son operaciones inexistentes, se llama simulación, simulación de actos. Bien, simulación de operaciones. Primero, pues, ahí está la factura. Después, no, ahora un contrato. Entonces, la factura, después se revistió con el contrato. No, ahora vamos a hacer la materialidad, ¿no? Entonces, se modifican o se crean procedimientos indebidos, se hacen registros contables indebidos, como que lo han ido revistiendo. Claro. Pero, bueno, en ese caso, en ese sentido, la autoridad ya lo tiene perfectamente bien establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque también te incide con tus inventarios, te incide con tus activos, según lo que hiciste, si fue un arrendamiento, ¿por qué? Si fue una cuestión administrativa, o sea, la carga de la prueba en deducciones está en el contribuyente, no en la autoridad, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, porque lejos de decir, bueno, es una actividad que afecta a muchos, no nada más afecta al Estado, también afecta a mis trabajadores. Sí. Entonces, tanto igual como vender factura también los afecta. O sea, llevan afectaciones muy semejantes, fíjate, muy semejantes, una operación real, pero sin factura. O haber comprado una factura. Correcto. Fíjate, y qué diferencia tan grande. Porque la otra, pues sí se lamenta, pero no di el comprobante, no acumulé. Entonces ahí me voy por el tema de los ingresos. Y en la compra de facturas, pues me voy por el tema de las deducciones, ¿no? Correcto. Entonces, en fin, hay un principio que me gustaría a mí comentar que rige en la materia penal. No olvidemos también dentro de la clasificación del derecho fiscal, tenemos el derecho fiscal penal. El derecho fiscal se clasifica medularmente en 6 partes, que es el derecho fiscal constitucional, el derecho fiscal material, sustantivo o de fondo, el derecho fiscal formal, que es el derecho fiscal de forma, adjetivo, ¿sí? O igual así de forma, es como se le conoce. Tenemos el derecho fiscal procesal, que es lo que nos permite ir a la defensa fiscal, todos los medios de defensa que tiene un contribuyente. El derecho fiscal penal, que es parte de lo que estamos platicando, que se integra de esas 2 partes, un incumplimiento a una obligación de fondo de forma, que puede derivar en una falta administrativa, el incumplimiento a una obligación de forma, y en un delito, el incumplimiento a una obligación de fondo. Y ese es el derecho fiscal penal, y después tenemos el derecho fiscal internacional, ¿no? Que bueno, ya
digo yo, a veces es harina de otro costal, porque para interpretar esto está integrado medularmente por algunas disposiciones en renta, algunas disposiciones en las leyes fiscales, pero medularmente por tratados internacionales. Y ahí pues hay que conocer políticas de derecho público fiscal internacional para interpretar adecuadamente esas normas, ¿no? Este es como se clasifica el derecho fiscal, y ahorita estamos hablando de derecho fiscal penal, Correcto. que es este punto de la charla del día de hoy, medularmente con los delitos, aunque pues bueno, no estamos dejando también de comentar la parte del forma, que tiene que ver básicamente con infracciones, de bienes, con eso se va a sancionar. Y entonces la Constitución, medularmente en el último párrafo del artículo 14 constitucional, ahí establece algunas reglas del juego en materia penal en este país, que dice que al momento que se va a establecer una sanción, dice que queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayor razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, ¿no? Correcto. Esto es lo que le da mayor precisión. Entonces, por eso nuestra insistencia en que tenemos que ver qué es lo que la ley dice, cómo lo tipifica como delito, y si ya la ley lo tipificó, debo tener un cuidado. Otro análisis es si realmente lo que la ley está tipificando, pues es un delito, ¿no? Y cumple con los requisitos del delito. Correcto. Para efectos de que pues, esos puntos pues, es lo que me va a dar posibilidad de defenderme o de no defenderme, y de saber eso me va a llevar a tener los cuidados preventivos para no caer en una cuestión como esa. Y si se llega a dar y yo tuve los cuidados, bueno, sé que la defensa la tengo pues garantizada, ¿no? Pudiera decirse. Así es, y incluso esto que comentaba el contador Miguel Ángel de cómo se ha venido perfeccionando la estructura, por ejemplo, de compraventa de facturas, es algo que ha venido incidiendo tanto en reformas en materia de código fiscal, reformas a las leyes fiscales en términos generales. Se han venido modificando criterios tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como del Poder Judicial. Digamos, aunque a veces pasa un poco desapercibido el tema de la reforma penal fiscal en cada uno de los paquetes. O sea, ahorita estamos hablando, por ejemplo, del régimen simplificado de confianza, y que si se va el RIF, y que si nuevas facultades, y que si las nuevas cancelación de sellos, y que si los acreditamientos de IVA. Siempre estamos hablando de ese tipo de situaciones porque, bueno, impactan directamente en las finanzas, en los dineros, qué vamos a hacer con el ISR, con el IVA, cuáles son los nuevos procedimientos del Código Fiscal de la Federación, las nuevas atribuciones, si son nuevas o no, razón de negocio. Y se han venido dando también en últimas fechas modificaciones al artículo 108, al artículo 109. Como les comentaba, apenas en 2020 se vino la reforma penal fiscal, que cuando se publicó fue, digamos, un boom, pero ha venido perdiendo como esa popularidad, como que la hemos dejado un poco de lado. Entonces, hay que tener en cuenta que en cada una de las reformas recientes también se han modificado el capítulo de los delitos fiscales, particularmente el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Inclusive recordemos, el 23 de abril de este año, que vino una reforma laboral fiscal, vamos a llamarla así, con la eliminación o la supuesta eliminación del esquema de subcontratación o de outsourcing. Se modificó el artículo 108, se adicionaron algunas fracciones al artículo 108. En este paquete de reformas para 2022 también se adicionan algunas fracciones al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que se refiere justamente a esto que estamos hablando, a los esquemas de simulación. Cuando tú simulas un esquema de subcontratación que lo haces parecer como de los que sí se valen, y la autoridad se da cuenta de que es una simulación, actualizas la calificación del delito de defraudación fiscal. Ahora, para esta reforma dice, bueno, si tú estás en el régimen de simplificado de confianza, en este nuevo régimen, y estás simulando operaciones, también actualizas el delito calificado de defraudación fiscal. Entonces, no dejemos de lado que estos conceptos de materialidad y razón de negocio tienen incidencia en que si caemos en un tema de simulación, si actualizamos supuestos de simulación, vamos a actualizar la calificativa de defraudación fiscal. Entonces, por eso es importante, y lo que yo les comentaba un poco de cómo ha venido evolucionando a partir de que se modifican las políticas y los esquemas, las estructuras, los servicios de defraudación fiscal a partir del tráfico de comprobantes fiscales también se han venido modificando, ¿no? Lo que comentó un poco el contador. Antes era emitir facturas cuando no tenían este control de comprobantes fiscales, emitir facturas casi de libro.
Entonces ya la autoridad fiscal invirtió en un sistema electrónico en donde ellos, finalmente la autoridad administra la expedición de comprobantes fiscales y tiene ese control. Perfecto, entonces ahora le vamos a dar un contrato. ¿Qué se modificó? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa salió a decir, con un contrato no acreditas la existencia o la realidad de una operación, la materialidad, vamos a llamarlo. Entonces, ya tenemos FDI y ya tenemos contrato, pero con eso no es suficiente. Ok, entonces sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir, además tus contratos, si quieres que te crea, deben de tener el requisito de fecha cierta, en una jurisprudencia de 2019. O está bien, perfecto. Entonces, se incluye el tema de razón de negocios. Es decir, este tipo de modificaciones inciden justamente, son medidas de control para evitar o para detectar que los contribuyentes estén simulando operaciones e incurriendo en estos delitos de defraudación fiscal. Por eso hay que tenerlo en cuenta y es parte de lo que comentaba al principio de la charla, hacer la diferencia entre cuando estamos en plano administrativo, artículo 69B, artículo 5A, es más, artículo 85 y en adelante de las infracciones y sanciones, y cuando ya estamos en un tema penal, a partir del artículo 92, y cuál es esa característica que podemos detectar en decir, esta conducta tiene una consecuencia administrativa y esta conducta tiene una consecuencia penal también, ¿no? Es correcto, sí, ese es un tema importantísimo que tenemos que tener todos, primero estar ejercitándonos, ¿no? Que hago realmente en la empresa para empezar a analizar las operaciones y con la información que estamos teniendo, pues ir tipificando y tomar medidas en dado caso que, aunque no se esté dando la actuación indebida, ¿cómo me estoy protegiendo para probarla para en un momento dado? La autoridad va a hacer actos ejemplificativos con todos los contribuyentes, con grandotes, con medianos y con chiquititos, ¿no? ¿Dónde va a recaer más? Con los del medio. Y los del medio tienen 3 clasificaciones, ¿no? Los del medio grandotes, los del medio medianos y los del medio chiquitos. Que básicamente estamos hablando de quién, de las pymes. Claro. Básicamente son las pymes, ¿no? Donde la autoridad va a descargar toda su furia de ejercicio de facultades, ¿no? Dicho de otra manera, de todas estas normas antiabuso que se han ocupado. Y si me permites un poquito más desde antes la compra de facturas era directamente en las papelerías. En las papelerías era la compra de facturas, ¿no? Ahí tú comprabas tus facturas y se llenaban y órale, ¿no? Pues sí, se ha viciado el tema del principio de la buena fe. Claro. Por parte, y la verdad sí, hay que decirlo, de verdad a lo mejor a los que nos han tocado, no porque lo hemos vivido, sino los abuelos nos platican, ¿no? La historia. Antes así era. Tú comprabas tus facturas en cualquier lugar, tú las mandabas a hacer como tú quisieras. El tema es después para qué las usabas, ¿no? Claro. Hace mucho tiempo igual la ley permitía pues, el tema de deducir la ropa, ¿no? Y no la ropa de trabajo necesariamente, según el tipo de personal que tuviera en la empresa, ¿no? No, uno de honorarios podía decir sus trajes que se compraban, ¿no? Incluso hasta la tintorería, no había problema, porque se justificaba. Pero ¿qué pasó? Se empieza a abusar. Y ahí viene el abuso. Y la verdad, el abuso principal siempre ha sido por parte del contribuyente. Sí. Sí, digo, aparte es como en casa, ¿no? En casa, cuando, pues, no sé, a lo mejor en nuestras épocas, o sea, a lo mejor es papá, mamá y 3 hijos, 4 hijos, ¿no? O sea, que se portaba mal, le ponían otras reglas diferentes, ¿no? Lo castigaban más y a que se portaba bien, luego hasta tú sentías mal del otro, ¿no? Que estaba castigando mal, o se lo sonaban. ¿Y por qué? Pues van a poner siempre cuestiones más rígidas sobre aquel que no tiene una buena conducta. Eso es lo que está pasando, son normas antiabuso. ¿Por qué? Por las indebidas conductas que en la mayoría de los casos, o la mayoría de los contribuyentes realizan. Pues es tan sencillito, pues, y luego échale un poquito de creatividad por parte de los abogados, ellos tienen la culpa, échale luego los abogados que se les ocurre, ¿no? Y luego el contador tiene que venir ahí a limpiar la casa y cosas como esa. No, es una combinación, o sea, de repente la imaginación se nos va al infinito y más allá. Y dijimos, pues esto tan facilito. Y vienen esas estrategias o pseudoestrategias, que no son estrategias, ¿para qué? Pues para hacer las cosas indebidas. Y eso es lo que el autor está atacando. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista y analizamos una estrategia bien establecida, esa no va a tener problema.
Así de sencillo, ¿no? Yo sí lo he visto y siempre lo he visto así, ¿no? Claro. La estrategia bien establecida no va a tener problema. Claro, cuidando ya todo lo que comentamos, ¿no? Para no ser reiterativo. Pero si lo haces así nada más y vas poniendo parches, se va a caer. Tarde que temprano no va a soportar una revisión adecuada de la autoridad y tampoco ningún magistrado te va a permitir llevarlo a cabo. Y no obstante de todo eso, todavía en la defensa tenemos algo importante, que son los errores administrativos que comete la autoridad. Fíjate, todavía con ese aderezo, ¿no? Si no obstante que hice las cosas mal, puedo ganar. ¿Por qué? Porque voy a destacar los vicios en que está incurriendo la autoridad en el momento en que me quiere castigar, ¿no? Así es. O sea, aparte tenemos, ahora sí que el contribuyente tiene mucho las de ganar, ¿no? Sí, hay muchas oportunidades de defensa. Yo creo que eso ha sido parte de lo que ha incentivado a estos esquemas de supuesta planeación, porque no es planeación fiscal, el decir, yo te doy los comprobantes, te doy hasta los documentos que podrían amparar la materialidad, la supuesta materialidad, te doy los contratos, los registros, como si de verdad te hubiera prestado algún servicio, y a veces se ofrece que se conoce al del SAT, al mero, ¿no? Por decirlo de manera muy coloquial, al jefe del SAT, y te garantizan, casi te venden como un seguro de que a ti no te van a venir a fiscalizar, y en caso de que sí, te dicen, no te preocupes, mis abogados te defienden en un juicio, y vamos a buscar que la autoridad se equivoque en el procedimiento para dejar sin efectos todo el procedimiento, o el acto administrativo, la resolución definitiva, el crédito fiscal, lo que corresponda. Entonces, te prometen una serie de garantías que pues suenan tan atractivas que a veces el contribuyente dice, es que yo pago muchos impuestos, entonces pues mejor sí compro los comprobantes y estoy comprando pues ahora sí que el servicio completo. Pero créanme, yo no he conocido un caso, y creo que hemos visto bastantes en la oficina, amigo, en donde ya llegan, pues ahora sí que arrepentidos de haber adoptado estas estrategias y pidiendo ahora sí una salida con cierta formalidad o con cierta estructura legal, pero real, ahora sí con una estrategia verdadera para quitarse ese problema o para poder corregir este problema que se causó por estas promesas que no se pueden cumplir. El hecho de que les prometan que conocen a los del SAT, que los van a defender, que les van a dar la materialidad. Como decía el comercial hace algunos años, mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque eso finalmente yo nunca he visto que prospere y tiene más problemas que soluciones. Sí, fíjate que es lamentable, porque bueno, no tampoco se trata aquí de llenarnos la boca de cosas indebidas, pero cuando vemos una situación como esa, nos la confían, normalmente también tiene que ver la ética del profesional que quiere defenderlo, ¿no? Claro. Y pues no buscamos tomar esos asuntos, ¿no? De hecho, hace poco, un sobrino me decía, oye tío, terminé, que no sé qué tanto, y había puesto un despacho con unos amigos. Ah, qué bueno, ¿no? Y me dice, ¿tú ves asuntos de 69B? Le digo, pues sí, los que son de verdad, que tienen defensa, porque a lo mejor son de esos contribuyentes que hicieron tanto operaciones indebidas como operaciones bien. Uh-huh. Pues si esta fue bien, pues sí nos metemos a defenderla. ¿Por qué no? Si fue una operación bien, quien hizo la conducta fue el otro, ¿no? Yo le digo, sí, y de los que no, le digo, no. Oye, esos asuntos, nosotros sí los vemos, si te llega algo, me los pasa lo que tú ves. La verdad, ya ni le he hablado, ¿no? Imagínate, ya va saliendo de la universidad, y ya te está diciendo eso. Imagínate a qué se va a dedicar, ¿no? O a qué se quiere dedicar. Claro. Y eso pues, es caso de la vida real, ¿no? Entonces, sí, ándale, ya ahí te aviso, ¿no? Le digo, pero pues fíjate bien en los usos que estás agarrando, ¿no? Porque si estás ya tomando asuntos como esos, o ya vas dirigido a esos porque pues, hay un nicho de trabajo. ¿Lo ve como nicho de trabajo? Ciertamente sí, pero oye, pues, y también nosotros podemos tomar eso como nicho de trabajo si es que te vas a enderezar. Claro. Pues sí, si te vas a enderezar, mira, tienes que hacer esto, y si podemos hacer una estrategia donde, pues bueno, en términos de ley, pues se vea el mejor beneficio fiscal, pero no porque vas a defender una operación indebida, ¿no? Claro. A lo mejor por otros elementos que no contemplaron, lo hacemos, ¿no? Pero no el tema de defender un tema ya tipificado como 69B, y aparte que él mismo te dijo, pues sí lo hice, ¿no? Claro. Pues sí las compré y bueno, pues eso ya, mira, mejor más vale que veas otras posibilidades que tienes, que no aprovechaste y que puedes aprovechar en esa corrección que vas a hacer. Claro. Y pues lo de 69B, pues déjalo fuera, ¿no? Y también se logran beneficios. Eso sí lo podemos hacer, me explico, pero ya defender 69B, donde él no te confesó, pues
no tomas por ese llado no tomas, mejor ves otra forma de poder ayudar a un contribuyente, ¿no? Sí. Pero si ya vas sobre eso y dices, no, yo te lo defiendo, pues porque están buscando los errores administrativos en que ocurrió la autoridad. Claro, sí, o errores interpretativos también, y creo que ya también lo hemos comentado, como asesores, como contadores o abogados, creo que sugerirle, a veces nos da nos reservamos ese derecho a sugerirle al contribuyente que se autocorrija, como si fuéramos malos profesionistas, como si no tuviéramos una alternativa que le pudiéramos ofrecer. O sea, a veces nos da, no sé, como cierta vergüenza o pena, o parece como una derrota profesional, decirle a un contribuyente, oye, creo que la salida más decorosa o formal que tienes, o la más adecuada para no poner en riesgo ni tu libertad ni tu patrimonio, sí sería que hiciéramos una estructura para que te puedas autocorregir. Entonces, a veces creo que estamos un poquito cerrados a sugerirle eso al cliente, cuando finalmente hay situaciones en donde nuestra propia ética nos debe llevar a ese plano, ¿no? El hecho de decir, no, pues yo esta operación, aunque sea inexistente, te la voy a llevar a pelear hasta las máximas consecuencias. Yo creo que en muchos casos es prolongar su agonía, porque finalmente el medio de defensa no va a prosperar y entonces va a pagar con multas, recargos, actualizaciones a ese tiempo, con además la amenaza y la persecución que cuando menos existe en el discurso de las autoridades fiscales de perseguir penalmente a los contribuyentes. Parte de lo que sucede con estas reformas penales es también un poco la amenaza, ¿no? La coacción de la autoridad de decirle, a ver, ya te voy a empezar a considerar como un delincuente, ya te voy a empezar a fincar inclusive en algunos supuestos que ya vamos a platicar más adelante, prisión preventiva oficiosa, que les vamos a platicar cuáles son los efectos de esta prisión preventiva oficiosa, ya voy a considerar que estos esquemas son de delincuencia organizada, es decir, ya no es nada más, vamos a hacer una estructura, nos deshacemos del patrimonio o lo repartimos para que cuando la autoridad quiera venir a cobrarme le diga, ay, pero ¿qué crees? Pues ya no tengo, o tengo bien poquito, pues cóbrate eso. Ya la autoridad... Fíjate que eso es bien importante. No es lo mismo la planeación fiscal, que tiene que ver con tu negocio y cuentas esas razones del negocio, que hacer estructuras ya de defraudación. Se hacen estructuras específicamente a defraudar a la autoridad, abusando a veces del conocimiento y del desconocimiento que tienen los funcionarios. Ahí lo digo con todo el debido respeto. Claro. Los funcionarios luego no tienen ese conocimiento en el ámbito de los negocios, de las mismas figuras jurídicas, no las conocen. Bueno, a veces ni los notarios conocen las figuras jurídicas que llevamos a documentar. Entonces, sabes que se hace un abuso. Acuérdense que, pues, como muchos gente inteligente lo ha dicho, ¿no? El conocimiento es poder. Claro, el conocimiento es poder. Entonces, si tú conoces esto y de repente lo haces, pero de una forma totalmente engañosa, que eso ya tiene muchos años que se conoce. En México se ha conocido, aunque no se ha establecido bien, que decían que sí, lo que es el principio de fraude de ley. Correcto. Ese principio de fraude de ley, que pues viene lo tienen en España, por ejemplo. ¿Y por qué menciono España? Porque le hemos copiado mucho al sistema fiscal español, ¿no? Correcto. El 25 del Código Español se establece. Aquí en México no se ha tomado tal cual, ¿sí? E incluso se está tomando más un principio iraquí, que estaba, bueno, en Irak sí existía y en Chile se había incorporado el tema del 5A, de que te desconozco la operación o te la modifico como yo crea. Sí, claro. Eso ya estaba en otras legislaciones, ¿no? Entonces se ha hecho ahí un revoltijo, pero el tema es que la autoridad ya está atacando esas partes, ¿no? Y lo va perfeccionando, porque también hay gente, pues también hay que decir, gente muy capaz. Sí, nada más que claro. Pues, no son los más, ni son los que tienen toda la voluntad. No, la voluntad sí, no tienen todo el poder, vaya, para hacer modificaciones, pero ya vemos indicios que va para allá, ¿eh? El 5A va buscando medularmente el principio de fraude de ley. O sea, ¿para qué haces tantas cosas? ¿Sí? Como dice el dicho, ¿no? ¿Para qué tanto brinco están solo tan parejo? Básicamente en eso se basa el 5A, digo, perdón, pero para mí los dichos de los señores, digo, de la gente que nacen de la vida, que va de nuestra idiosincrasia, pues son así como para un comparativo de su servidor nada más, es como hablar de los fiscales de derecho, ¿no? Y de verdad, guarda mucha lógica, ¿no? Entre lo que dice uno dice otro, ¿no? Sí, ¿para qué tanto brinco? ¿Para qué existe toda esta maraña? Si mira, tenías una posibilidad más fácil de hacer. Lo hiciste ahora, si eso lo hiciste con la intención de disminuir la carga fiscal, adiós. Ahora, si fue una razón de negocio, no va a haber ningún problema. Claro. Ese es el tema. O sea, tampoco está como que prohibido.
Sí, no, claro que no. O sea, no es algo prohibitivo, sino es hacerlo bien. Si fue bajo un esquema de planeación, en toda la acción de la palabra, que es la planeación fiscal, yo creo que no está en problemas. Si hiciste una estructura, ¿sí? Para efectos de defraudar, porque se hacen estudios para efectos de defraudar, correcto, entonces te vas a encontrar de narices tanto con el 5A como con los esquemas reportables, ¿no? Correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A lo mejor muchos de ustedes, amigos, dirán, es que, pues a lo mejor en mi empresa no hacemos nada de eso. Pero, ¿cómo podemos cuidar de que tampoco nos caigamos en presuntivas? O a lo mejor hicieron operaciones reales con empresas que ya están tipificadas en un 69B y esas empresas hicieron operaciones tanto reales como venta de facturas. O sea, claro, hay de todo. O empresas que pues tenían ahí pérdidas y las aprovecharon con el tema de hacer operaciones inexistentes. El tema es que tenemos que tipificar bien en dónde estoy parado. Yo hice una operación real con él que está en 69B, defendibles a la parte de frente. Correcto. Ahora, si estoy consciente de comprar facturas, ya preocúpate. Busca por otro lado otros beneficios que te puedan dar para la autocorrección, ¿sale? O sea, que también ahí incide la planeación. ¿Sí me explico? Ahora, hiciste operaciones inexistentes, pero no había problema porque la empresa tenía pérdidas y las declaró. Cuidado, también la autoridad se la sabe, ¿eh? También se sabe ese jueguito, y por eso también está atacando cuestiones de decisiones, de fusiones y de empresas con pérdidas. Ya la autoridad se la sabe también, nada más que pues, es como todo, ¿no? Las cosas de Palacio van despacio, entonces poco a poco se ha ido corrigiendo. Pero aquí un principio que yo les invito a que también se metan a estudiar, sobre todo por la esencia, ¿no, amigo? El tema del principio de fraude de ley. Eso es lo que finalmente se está acogiendo en nuestro país. Sí. Es el principio de fraude de ley. Que es, sí, yo lo hice todo muy bien. Sí, nada más de que quedes, pues lo hiciste de forma innecesaria, ¿no? Claro. Es como decir, pues yo quiero ir, no sé, a Cuernavaca, ¿sí? Y a lo mejor, pues de Cuernavaca digo, pues me voy a ir a Puebla, y de Puebla a Cuautla, y de Cuautla llevo a Cuernavaca, ¿no? No, yo mejor me voy a ir a Toluca, de Toluca me paso para Tres Marías, después llego a Cuernavaca. Oye, pues ¿por qué si tienes esta carretera? O sea, ¿por qué tuviste que ir ahí? ¿No? Ah, es que mira, como soy repartidor, pues tuve que repartir aquí, yo tuve que ir. Si hubo una razón, vete por donde quieras, ¿no? Claro. Si hubo una razón. No, pues nomás porque yo quise, ¿qué? No, estoy libre de hacer lo que yo quiera, ¿no? Estamos en un país libre, yo puedo dar por... Espérame tantito, ¿no? Sí. Porque los gastos de ir hasta allá, hasta acá, se me hace que y fuiste a ver mejor cosas personales. El tema es que no lo vinculaste con tu negocio, entonces eso está mal. Correcto. No me lo van a aceptar. Y van a decir, mira, te voy a reconocer nada más como si te hubiera sido por la libre. Que ni casetas hay, ¿no? Sí. O, órale, puedes hacer todas las casetas. Pero no va a ser lo mismo que yo diga, voy a ser deducible lo que me gastaste a Puebla, luego de Puebla a Cuautla, y luego de Cuautla. Es más, desde ahí me voy para Jojutla, ¿no? Y de Jojutla ya me regreso por la del Sol para Cuernavaca. ¿Sí me explico? Ese es el tema. Claro. Porque, ahora, si hay una razón de por qué hiciste ese camino, perfecto. ¿Me explico? Principio de fraude de ley. Entonces, no nada más porque existen las carreteras, las voy a usar a como yo quiera. En el mundo de los negocios, ¿eh? Y sobre todo, con efecto fiscal. No sé si, perdón por lo coloquial del ejemplo, pero bueno, esos temas, créanme que a veces, bueno, no sé, pero a veces transmitir las ideas de lo que puede guardar una ley, a veces no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil transmitir las ideas. Por eso, pues, me permito dar esos ejemplos, a veces coloquiales, pero yo creo que igual, si usan muchas figuras jurídicas para efectos de finalmente vender algo, prestar un servicio o rentar algo, espérame, ¿por qué lo hiciste? Sí, claro. Y fíjate que yo ahora sí que siempre me ha gustado el hecho de que lo podamos aterrizar así como en este tipo de ejemplos coloquiales como los llamas tú, porque ese es justamente a lo que yo me refería al inicio de la charla, el hecho de comprender el tema de la razón de negocio. A lo mejor necesitamos de este tipo de ejemplos para decir, bueno, ya voy entendiendo y eso ya lo voy madurando, no para quedarnos en ese plano, claro, sino para irlo madurando al tema de los negocios, al tema de la operativa de mi cliente, ¿qué le voy a sugerir a mi cliente? Entonces yo creo que este tipo de negocios sí este tipo de ejemplos, aún coloquiales, creo que sí nos ilustran perfectamente bien de cuál es el punto que queremos ver y cómo lo va a ver también la autoridad y en qué momento podría incluso reclasificar las operaciones. Antes de pasar al tema de delito, que aunque es un concepto muy sencillo, creo que las palabras que componen el concepto de delito
nos da para hacer algún análisis. Me parece que hay dos comentarios, amigo, que... Sí, un último comentario a lo que yo comentaba. Como último, si nos ofrecen una estructura que no tiene realmente una razón de por qué, pero hay contrato, hay esto, hay lo otro, no importa, se va a venir abajo, no lo van a reconocer por el 5A. Así es. Acuérdense, si no puedo justificar, puedo tener los contratos ya ante notario, porque ese es un punto que también nos incide mucho. El tema de ante notario, eso ya le da. No, señores, conozcamos bien el efecto de un documento que emite un notario, ¿no? Es más, el hecho de llevarlo a notario nos catapulta. O nos puede catapultar. A ver, tan lo maquilaste, usted sí que trataste de engañarme llevándolo aquí. Es un engaño, ¿no? Claro. Igual, algo más sencillo, ¿no? Es como cuando es que tengo una junta de trabajo, ¿no? ¿Cuál junta de trabajo, no? Es que tengo aquí los caballeros están riendo, pues ya saben de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál junta de trabajo, no? Así como hay una canción de Santa Zabaleta, ¿no? Que así dice, yo sé que nunca fuiste a ninguna junta, cosas así. Pues sí, o sea, son a voces dadas, pero no, mi horario, y la, no, o sea, por favor, ¿no? Entonces, es lo mismo. Nos prometen contarnos todo eso. Señores, si no hay una razón de negocio del por qué, que es donde se vincula la razón de negocio fiscal con la razón de negocio operativa en base al objeto social, ahí es donde se vincula. Si no tengo esa vinculación al final del día, si no se le da, señores, olvídense, ese comité lo va a revisar así. Ese es el efecto esencial de lo que es principio de fraude de ley. Me hiciste contratos, me hiciste esto, lo formalizaste esto y todo. ¿Para qué? Para engañarme. Para engañar, buscando. Primero me estás engañando y estás erosionando la base impositiva. Que también viene esto del BEPS y todo ese tipo de cuestiones, sí, que son cuestiones internacionales que se están enfocando a esto. Entonces, también las autoridades tienen capacitación para eso, ¿no? A lo mejor no todos, estoy de acuerdo, pero pues, ahí van. Y acuérdense que tienen 5 años, Sí, claro. O sea, 5 años, como se estén capacitando, como estén sacando principios, hay que tener cuidado. Correcto. Nada más quería cerrar con este comentario para ver si pude transmitir, y si me gustaría que nos hicieran favor de comentarnos el sentido, la esencia de ese principio de fraude de ley, ¿no? Porque ya tienen muchos años, pero sí, que ahora sí estamos materializando más, ¿no? Correcto, así es. Sí, vas a comentar algo de... Sí, nos hace Jesús Hernández una pregunta, dice, ¿qué monto están establecidos para un dictamen técnico contable? Jesús Hernández, buenos días. Fíjate que para el dictamen técnico contable que hace la autoridad fiscal, y bueno, ahorita lo vamos a aterrizar, a lo mejor este concepto de dictamen técnico contable tal vez es nuevo para algunos de ustedes, amigos. Digamos, el dictamen que hace la autoridad fiscal y que le remite a la Fiscalía, a la Procuraduría Fiscal, para que ésta, a su vez, presente una querella cuando detectan conductas que podrían constituir el delito de defraudación fiscal o cualquier otro delito, a lo mejor las conductas equiparadas al delito de defraudación fiscal que se prevén en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Como el artículo 108 no habla de un monto mínimo para que sea considerado como delito de defraudación fiscal, el monto mínimo, digamos que podría ser 1 centavo, ¿no? Digamos, poniendo un ejemplo muy absurdo, realmente la autoridad fiscal no tiene la intención de perseguir un delito de defraudación fiscal por 1 centavo, ¿no? Ahí dependerá de la política que adopte la administración que esté en turno para decir, cuando lleguemos a tal monto o cuando detectemos tales conductas, independientemente del monto, procederá a la elaboración de un dictamen técnico contable. Que otra situación muy particular y muy interesante también que estaremos comentando es el hecho de que no se requiere de que ya exista un crédito determinado, un crédito firme, o que incluso se hayan concluido con las facultades de comprobación para detectar un monto que se presume defraudado. Hasta ese momento se presume defraudado. Entonces, dependerá de la política interna que exista o de las conductas que hayan sido detectadas en el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, inclusive podemos decir que para que se constituya el delito de defraudación fiscal, pues desde 1 centavo ya tenemos esa contingencia. Sí, no, adelante. Y ahora hay que, digamos, ponernos en un plano realista. Nos organizamos.
ciertos montos que para la autoridad resulta más relevante o ciertas conductas que le resultan más relevante perseguir, finalmente es el destino de recursos públicos lo que se va a gastar la autoridad en perseguir y en buscar judicializar estas carpetas de investigación. Inclusive eso sucede también en facultades de comprobación. Creo que parte de las noticias más comunes que llegamos a escuchar es que no, para la autoridad antes se gastaba 100 pesos para recaudar 150 y ahora ya nada más se gasta 10 pesos para recaudar esos mismos 150, ¿no? Digamos que la autoridad también busca optimizar los recursos para fiscalizar, para recaudar. Y lo mismo sucede al momento de judicializar algunas carpetas. El hecho de que, por ejemplo, también existan ciertas conductas independientemente del monto, también es un indicio que podría despertar el interés de la autoridad en formular este dictamen técnico contable. Digamos que el dictamen técnico contable es la comunicación de los hechos que la autoridad fiscal elabora a la Procuraduría para que ésta a su vez decida si presenta o no una querella en contra de un contribuyente. Claro, no olvidemos también, y me gustaría que lo tomen en cuenta respecto a esta pregunta que pues abarca muchos puntos, el artículo 28, fracción tercera de la Ley de Ingresos de la Federación, ahí se contempla que los actos de fiscalización, ¿sí?, no sean más caros que el monto a fiscalizar. Acá, o sea, otro dicho, ¿no? O sea, no te puede salir más caro que las albóndigas, ¿no? Correcto. Digo, perdón, pero pues sí cabe aquí. Entonces, aunque el artículo 108 dice que comete el delito de evasión fiscal el que omita total o parcialmente, o sea, punto, ya, total o parcialmente, va a estar a discreción de la autoridad en base a sus políticas de carácter, por sus políticas fiscales, perdón, de dónde sí, dónde no, o qué presión va a meter según también lo que vio. Correcto. Lo que vio que hiciste. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal puede ser muy poquito, porque existe una estructura para que la utilidad sea poquita. Pero pues sacaste mucho dinero por otro lado. Entonces, el crédito fiscal es muy chiquito, sí, pero está viendo lo que hiciste. Entonces, la autoridad tiene toda la facultad para valorar eso. Correcto. Me explico, para valorar, porque entonces el crédito fiscal puede ser amplísimo, ¿sí? Es como, por ejemplo, es que alguien que compró facturas, ¿no? Y compró una factura por 1,000 pesos. Pues bueno, está bien, está mal, está mal. Pero bueno, ¿cuál va a ser? Aquel que compró facturas por 50 millones de pesos, ¿no? Espérame tantito. Entonces, la utilidad quedó en 2,000, en 2 millones, bueno, en 2,000 pesos, pon tú, porque así somos exageraditos, ¿no? Somos abusivos. Entonces, el impuesto fue chiquito. Entonces, el crédito fiscal puede ser pequeñito, pero quítale los 50 millones, ¿cuánto va a ser el crédito fiscal? Pues cuidado con eso, ¿no? Sí. Cuidado, la autoridad, al ver qué fue lo que se hizo, puede también, por política fiscal, en base a la fracción tercera del artículo 28, ese artículo 28, les sugiero que ahorita justamente que tenemos este paquete económico que ya está siendo aprobado, que está avanzando en su aprobación, analícenlo para ver si el paquete económico cumple con el 28, porque debe de cumplir con el 28 de la Ley de Ingresos. No es tema ahorita, pero ahí cuando estudien esta parte y vayan revisando qué es lo que ya se va aprobando, sin tomarlo todavía como cierto, pero pues ya con cierta expectativa de que así va a ser, véanlo a la luz, analizando el artículo 28 de la Ley de Ingresos. Entonces, ahí es donde se establece el tema de que los actos de fiscalización no pueden ser más caros que el monto a recaudar, ¿no? Correcto. Incluso creo que esta pregunta es muy interesante y es de las más comunes cuando hemos tenido la oportunidad de dar esta charla, porque siempre tenemos como ese temor de decir, bueno, ¿en qué momento, hasta qué punto puedo defraudar para no tener un problema penal, ¿no? Y bueno, esa pregunta, pues bueno, queda sin respuesta en ese sentido. Bueno, no queda sin respuesta, sino pues, desde un centavo podemos actualizar el supuesto previsto por la ley y lo que tendríamos que, a lo mejor la confusión viene de que con la reforma penal fiscal de 2020 se hablaba de un monto mínimo para que la conducta sea considerada delincuencia organizada y que esto a su vez actualizara el supuesto de prisión preventiva oficiosa, que con la actualización este año, inclusive viene en su material y lo comentaremos más adelante, son 8,650,000 y tantos mil pesos, lo que hasta hace un año eran los 7,800,000 y tantos mil pesos, que como les comento es un monto que se ha venido actualizando y que parece que ese es el monto en donde decimos, a partir de este monto ya tengo una contingencia penal, pero hacia atrás no tengo tanto problema penal. Yo me permitiría hacerte un razonamiento, tú como abogado. Sí, por favor. A ver, yo cuando soy ratero, cuando yo te robo
una moneda de $1, si veo que te distraes, pero pues dejaste $1 y me la jalo, ¿no? Ujú. O a lo mejor veo que tienes que, no sé, hacer algo y tienes que, no sé, por alguna razón yo me entero y tú tienes 10,000 pesos. Y voy y también de la misma forma que te robé el de un peso, que no te das cuenta, te robo los 10,000. Sí, no, Cuando soy ratero. Sí, desde que me robaste el peso, podemos decir que se actualiza la conducta, ¿no? Exactamente, ese es el tema. La autoridad está buscando conductas. Conductas. A lo mejor dice, bueno, tú eres de los poquitos y puede que a lo mejor puede, no es una certeza. Puede que a lo mejor diga, bueno, está bien. O a lo mejor lo hice también se da el tema de la ignorancia, ¿no? No lo hice dolosamente, ¿no? Que ya platicaremos del tema de un elemento que es el dolo. O porque no pude. El dolo o el caso fortuito o la fuerza mayor, porque muchas veces podemos caer en una cuestión de delito por caso fortuito o por fuerza mayor, más por fuerza mayor, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero bueno, si yo vi el peso y me lo agarré y me lo embolsé, y luego vi sus 10,000 pesos, y también vi que se distrajo, se los agarré de repente, no, yo no sé, yo no lo vi. ¿Cuál peso? No, yo no lo vi. ¿Cuáles 10,000 pesos? Yo no lo vi. Una cosa es el dolo, que lo estoy haciendo con intención, y otra cosa es que a lo mejor, pues no sé, pues veo un peso y pues lo agarro, ¿no? Y digo, pues no tiene dueño, pero no sabía que era de él, no vi que él lo dejó. Sí, no, claro. no estoy buscando que se distraiga para agarrárselo, cuidado, es algo muy diferente. Pues yo lo vi ahí y de repente, oye, ¿no viste un peso? Dices, híjole, pues a lo mejor le digo que sí, yo lo vi, aquí está. O a lo mejor le digo, no, pues para no quemarme, cosas así. No, yo no vi nada tampoco, ¿no? Pero nunca tuve la intención de dañarlo, ¿no? Sí, yo digo, por eso está el culposo y el doloso. Entonces, en ese orden de ideas también hay que ver, de repente, pues no sé, a lo mejor él se levantó y se le cayeron los 10,000 pesos en la calle. Y yo los veo y pues los agarro, ¿no? Pero si sé que son de él, pues mi conducta me marca que pues ir a devolvérselos. Si no, ya mi conducta es de que yo se los quise quitar. Pero si no supe de quién eran, y de repente me pregunta, y ahí tengo yo otra postura, decir, pues no le digo nada, que yo me los encontré, ¿sí? O le digo, sí, yo los encontré, ¿no? Fíjate, nada más como comentario, y eso es real, ¿eh? Una vez con una capacitadora X, ahí en Angelópolis, también una plática de reformas, 2 contadores fueron a vernos porque en el receso les robaron su celular. Bueno, pues estaban comiendo y desaparecieron sus celulares, ¿no? Y entonces marcaban y pues evidentemente el teléfono apagado, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a lo mejor alguien pues lo vio tirado. Si alguien vio tirado un teléfono que no es suyo, pues no hay problema, mire, pásenlo y déjenlo en tal lugar y tal, ¿no? Y pues no ocurrió. De repente se me ocurrió algo que de hecho hasta ha sido chiste, ¿no? De repente se me ocurrió decirles, oigan, por cierto, yo estuve de este lado y ahí me encontré un fajito de billetes con una liguita. ¿Alguien lo perdió? Y levantaron varios la mano. Estaba ahí, eran como 400 contadores y levantaron la mano, ¿no? Y les digo, sí, pase por su liga, ¿no? Encontré la liga. Pero varios levantaron la mano, ¿eh? Sí. Que habían perdido o sea, ¿dónde estábamos, no? Así es. Y justamente por eso cobra relevancia el detectar cuándo estamos en presencia de un delito con dolo o cuando es un delito culposo, que lo iremos comentando también un poco más adelante. Vamos a darle respuesta. Bueno, esperamos, mi estimado Jesús Hernández, que la respuesta haya sido clara, y si no, pues con mucho gusto seguimos comentando. También nos comentan también, en su opinión, con todas las modificaciones fiscales recientes, ¿la planeación fiscal puede desaparecer? No. Yo sostengo que no. Es que es como todo, ¿no? Planeación fiscal, género, vamos a ver las especies, ¿no? Claro. ¿Para qué la quieres? ¿Realmente es para hacer productivo un negocio? Esa nunca va a desaparecer. Y lo firmo donde sea. La planeación fiscal nunca va a desaparecer. Ahora, si es para efectos de afectar y estás inventando y todo eso, esa, pues también como que es muy aventuroso decir que va a desaparecer. Porque cada vez se ponen cuestiones más, vamos a llamarle, más cortinas de humo para que la autoridad llegue realmente a revisarlo, ¿no? Y eso ha sido de mucho tiempo. Pero sí esa es la que se tiende a desmotivar.
¿no? Pero una planeación fiscal para hacer un negocio bien y tantar con las figuras y aprovechando lo que la ley establece, que pues, hay mucho en la ley que se puede aprovechar, ¿sí? Sin caer en cuestiones de fraude de ley, principio de fraude de ley. Yo creo que ya podemos platicar, hablarlo ya con eso y esperamos habernos dado a entender. Sin hacer eso, esa es la que se está desmotivando. Correcto. Pero la planeación fiscal productiva, que no tienes que hacer ninguna situación escabrosa, ni mucho menos, y con la ley aquí en la mano, ¿qué tal? Digo, tenemos leyes bondadosas, tenemos leyes es una caja de Pandora, que no está tan escondido el tema de cómo encontrar un beneficio bien planeado y con razón de negocio y con todo lo que hemos platicado, en beneficio. Esa es la que yo creo que nunca va a desaparecer, jamás va a desaparecer. Siempre he estado en contra de la planeación, y lo digo abiertamente, su servidor, tengo casi 30 años dedicándome a la planeación, y miren, sin problema, ¿no? Y si hay algún problema, vamos a la defensa y se gana. Ningún cliente ha parado en la cárcel, ¿no? Hasta ahorita. No es cierto. No, pues ningún cliente va a parar en la cárcel, al contrario. Muchas veces clientes que además te buscan para eso y después te buscan, siguen buscando porque tienen y saben que no van a tener ningún problema, ¿no? No les vendes un riesgo, ese es el tema. No les vendas riesgo. Y creo que finalmente iba yo a ese comentario de qué tan riesgoso podría ser una planeación y qué tanto le ofrecemos un riesgo a nuestros clientes con la intención de hacerles una supuesta planeación. Yo también coincido en que la planeación fiscal no va a desaparecer. Inclusive es parte de la formación que debemos de tener como asesores, conocer cuál es el efecto fiscal, por llamarlo de alguna forma, que tienen los contratos, las figuras que existen como los fideicomisos, toda la gama de posibilidades que existe de sociedades mercantiles que podemos aperturar dependiendo del negocio que sea, la asociación en participación, las sociedades cooperativas, finalmente el correcto manejo de los contratos, inclusive el tema del control interno como parte de la planeación fiscal, que también es algo de lo que vamos a estar platicando al final de la charla. Entonces, toda esa gama de posibilidades, lo que el contador mencionaba como leyes bondadosas, con lo que yo coincido, es parte de lo que yo coincido también, no va a desaparecer. Sin embargo, estas reformas de control, porque creo que de sustancia contributiva, vamos a llamarlo así, hay poca reforma, se ha venido modificando lo menos, pero por ejemplo, para este paquete económico, el tema de una escisión, si no tiene razón de negocio, se va a recaracterizar la operación. Entonces, si tu planeación fiscal era aprovechar, por ejemplo, pérdidas de una sociedad que se va a escindir y no tiene razón de negocio porque a lo mejor la que se escinde con la escindida no se dedican a lo mismo y la obtención de las pérdidas tuvo ciertas características, la autoridad ya no lo va a permitir. Si a eso se refieren con planeación fiscal, pues bueno, creo que esa parte se va a venir controlando, no va a desaparecer, se va a venir controlando y observando. Inclusive la autoridad fiscal con estos nuevos regímenes, inclusive con las tasas efectivas de impuesto sobre la renta, ya nos quiere decir cuál es el parámetro de tributación que debemos de tener como contribuyentes. Es decir, por más planeación que hagas, tú me tienes que pagar cuando menos en este parámetro, ¿no? De acuerdo a la industria que tenemos. Ya es algo que la autoridad está intentando hacer. Ahora, es importante que no descuidemos los conceptos de materialidad y razón de negocio para considerar que nuestra planeación fiscal pues verdaderamente tiene la finalidad no de defraudar al fisco, no de pagar menos impuestos, sino de optimizar esas cargas fiscales, que yo creo que sí se vale y que creo que es parte del derecho que tenemos como contribuyentes, buscar la manera de optimizar nuestras cargas fiscales sin salirnos del marco que establece en las disposiciones legales. Claro. O sea, mejor opinionamos. Todos lo conocemos, todos lo sabemos. Y lo hemos escuchado en cursos, cuando a lo mejor algún ponente habla de la gran empresa que tiene proyecciones de crecimiento, objetivos, ¿no? Yo digo, está bien, qué bueno, ¿sí? Todo nace de análisis, estudios, cuestiones estadísticas, pero, señores, mercantilmente, si mal no recuerdo, el artículo 172 de la Ley de Agencias Mercantiles establece que hay una ante asamblea para decir eso. Y nadie lo hace, nadie lo dice. Esa es la parte corporativa. Y también sustentado con lo que se conoce como gobierno corporativo. Oye, ahí tengo mi planeación hacia adelante, mi forma de crecimiento. Oye, entonces yo empecé mi negocio con 3 trabajadores, ya me tengo que quedar con 3 trabajadores toda la vida porque lo que yo haga para planear mi crecimiento de negocios está marcado por la ley, o sea, prohibido por la ley. Pues no.
Ahora, el tema es, insisto, cómo lo hiciste, cómo lo hagas, ¿no? Correcto. Ese es el tema. ¿Tienes trabajadores, todos son de verdad, o también hay gente que no es tu trabajador y metiste a tu mamá, a tu abuelita, a tu esposa, todo, cuando no son trabajadores, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Me explico? Entonces, ese es el tema, Si esa es esa planeación y sustentada y soportada por todos los elementos de control como gobierno corporativo, el mismo 172, y echen una revisadita y van a ver cómo nadie cumple con esa acta, que eso se debe de poner en esa acta que normalmente conocemos como que la acta obligatoria anual. Le hemos marcado nombre, ¿no? Acta de aprobación de estatutos. No se llama así, ¿eh? No se llama así. No tiene ni nombre. Simplemente es un acta donde tienes que establecer políticas contables, proyecciones de crecimiento, los estados financieros, todo eso. Ahí está, vean, el 75 están los requisitos de esa acta, como cuando ¿quién cumple con ella, ¿no? Sí, entonces, claro. Si tú cumples con todo eso y le vas dando esa razón de crecimiento y todo ese tipo de cuestiones, no vas a tener problema. Claro, sí. Es una planeación que de verdad es planeación fiscal. Correcto. ¿Me explico? Sí. Sin desvirtuar la palabra, ¿no? A actos robustecidos y hechos para defraudar. Correcto. Esa es la planeación que el doctor anda buscando, que no se debe de hacer, que se vincula otra vez, lo repito, con esquemas reportables. Porque el esquema reportable pues, puede ser un esquema perfectamente bien, nada más que el doctor dice, como esto lo usan para cuestiones indebidas, pues no me reporta más lo estás usando. Si me demuestra que lo usaste para bien, adiós, todos tranquilos, ¿no? Ahora, si no me lo puedes demostrar, pues preocúpate. Entonces, ¿cuál es el temor del asesor fiscal? De decir, te reporto el esquema reportable, si te estoy haciendo algo, si lo voy a poder probar, que lo vinculo con el tema del crecimiento, lo vinculo con el tema de esto, y como cualquier empresa siempre busco la mejor forma, ¿no? Es como, por ejemplo, un ama de casa, yo siempre lo he dicho, es un ejemplo claro para ver cómo ahorrar los recursos, ¿no? Sobre todo un ama de casa que no tiene muchos recursos, ¿no? Vemos tantas damas que merecen todo mi respeto, que están solas, tienen 3, 4 hijos, y con lo poquito o mucho que puedan tener, les dan de comer. Eso es administrar el dinero. Sí, van y compran, pero les dan de comer a sus hijos, o sea, cumplen el objetivo de darle de comer a sus hijos. Eso es inaudito, ¿no? O sea, ¿qué mayor ejemplo de administración de la economía y de los recursos tienes ahí, ¿no? Lo digo con el debido respeto, ¿no? Con mi reconocimiento a todas esas damas que hacen eso y lo vemos y lo conocemos, ¿no? O sea, la empresa igual, voy a maximizar mis recursos, ¿sí? Obteniendo el mayor beneficio en la empresa, y debe de reflejarse, porque tienes la empresa siempre con todas las pérdidas del mundo, no tienes tantas empresas que conocemos que están en pérdidas, pues qué fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, el problema de este país de toda la vida, empresas pobres con empresarios ricos, ahí tenemos el detalle. Así es, amigo, ¿no? Eso debe tener equilibrio, ¿no? Así es. Entonces, pues en respuesta creo que coincidimos en que la planeación fiscal pues no desaparecería. Nos continúa diciendo Jesús Hernández, en cualquier momento la autoridad puede ejercer acción penal, y nos dice, es decir, hay casos en los que ya se terminó la auditoría vía PAE, puede ejercer. Sí, inclusive un tema muy interesante que vamos a estar platicando es que la querella se puede presentar independientemente del estado que guarde el procedimiento administrativo o el procedimiento de fiscalización que hubiera iniciado. Aquí hay que tener en cuenta que el artículo 108 habla del monto de lo defraudado. Entonces, ¿en qué momento estamos en presencia de un monto defraudado? Si el resultado de la auditoría podría variar en cuanto al monto que se estableció en el dictamen técnico contable. Entonces, independientemente, para dar respuesta a tu pregunta, mi estimado Jesús Hernández, independientemente del estado que guarde tanto el procedimiento de fiscalización, de determinación o de cobro, se puede presentar la querella por el delito de defraudación fiscal por parte de la Procuraduría Fiscal. No va a depender de que ya tengamos un crédito firme o de que inclusive el crédito fiscal en la auditoría se deje sin efectos en un medio de defensa. Podría suceder que la autoridad, durante el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecte que existe un monto que presume defraudado, se presente la querella y concluya el procedimiento de fiscalización, se haga la determinación de un crédito, ese crédito se impugne y se deje sin efectos. Eso no deja sin efectos también el procedimiento penal, que es algo muy interesante. A lo mejor podría parecer que si en sede administrativa ya dejamos sin efectos este adeudo,
no prosperaría el tema penal, y son dos cuerdas, dos procedimientos distintos. Por eso, de alguna manera, queríamos iniciar, o más bien iniciamos la charla, haciendo la distinción entre la cancha fiscal, la cancha administrativa y la cancha penal. No necesariamente se refieren a lo mismo. Lo que sí podría a lo mejor favorecernos como una prueba en el procedimiento penal es que cuando impugnamos el crédito fiscal de fondo con agravios o conceptos de impugnación de fondo, dejamos sin efectos el crédito fiscal, y eso lo podemos ofrecer como un indicio en el procedimiento penal. Pero vamos a pensar que el procedimiento en la auditoría lo dejamos sin efectos, pero de forma, porque la autoridad de alguna manera se equivocó cuando llevó a cabo el procedimiento administrativo de fiscalización. En ese sentido, ese no sería un argumento o una prueba que nos pueda funcionar en el procedimiento penal. También lo iremos aterrizando un poquito más adelante, pero bueno, espero haber dado respuesta a esta pregunta, independientemente de que del estado en el que se encuentra el procedimiento administrativo, se puede iniciar el procedimiento en la vía penal. Ahora, esta pregunta que nos haces, y la cual te agradezco, me da para hacer una reflexión. El procedimiento penal en materia fiscal de alguna manera queda desnaturalizado en cuanto a que la esencia del derecho penal es castigar, la esencia del derecho penal es punitiva, y realmente lo que se busca con el derecho penal fiscal es recaudar. Entonces, esta dinámica de que te amenazo con meterte a la cárcel, pero si me pagas ya no pasa nada, obviamente si me pagas con multa, recargos y actualizaciones, eso de alguna manera, el propio contenido de las disposiciones penales fiscales que se encuentran en el Código Fiscal vienen a desnaturalizar la esencia del derecho penal. ¿Por qué? Reitero, la esencia, la directriz del derecho penal es castigar, es una esencia punitiva, y lo que está buscando realmente la autoridad fiscal es recaudar a partir, digamos, de coaccionar a los contribuyentes, de que sientan la presencia del Estado y la posibilidad de acabar en la cárcel, de perder su libertad, lo que los lleve a ¿qué? A pagar impuestos, a pagarle a la autoridad en los términos que la autoridad está buscando, inclusive en un acuerdo reparatorio, que ahorita vamos a platicar en qué casos procedería un acuerdo reparatorio y en qué casos no. Vamos para quitarnos del tema penal, tenemos que pagar en términos del acuerdo que celebremos con la autoridad, de acuerdo a lo que la autoridad está buscando, de acuerdo a satisfacer las pretensiones de la autoridad. Entonces, por eso de alguna forma se dice, y es una opinión que se ha manejado también en otros foros, inclusive en análisis en la doctrina del derecho fiscal penal, que en la actualidad y en el contexto en el que nos encontramos actualmente, la autoridad está buscando con los procedimientos penales también recaudar. Hay algunos supuestos en donde las estructuras, digamos, las conductas que están buscando sancionar en la vía penal no le dejan mucha oportunidad a la autoridad de recaudar. A estos delincuentes sí está buscando meterlos a la cárcel. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de las estructuras corporativas que se hacen con la intención de expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, la dinámica, creo que en algún momento también ya la habíamos comentado, es que se paga la factura en la cuenta de la sociedad que expidió la factura que ampara operaciones inexistentes, se deja una cantidad muy chiquita y lo demás se saca a través de otras empresas, se saca en efectivo en los bancos. De hecho, por eso también el control que existe ahora en las instituciones financieras, y la autoridad se da cuenta de que aunque ya descubrió una estructura de empresas que facturan operaciones inexistentes, le cuesta trabajo un poco detectar en dónde está el dinero, quién le va a pagar ese impuesto, ¿no? Entonces, a veces a quienes estructuran estas empresas con la única intención de defraudar, a ellos sí los quiere meter a la cárcel, ahí no va a encontrar mucho de dónde recaudar. Sin embargo, al que compró la factura, ahí está el dinero no está 100% en las personas que vendieron la factura. Ellos, digamos que van haciendo de estas comisiones unas cantidades millonarias, no estoy diciendo que no sea negocio, es un negocio millonario el tema de las factureras, pero encontrar ese dinero para cuantificarlo y recaudarlo es un tanto más difícil
que irse para el que compró. El que compró la factura no necesariamente es una empresa o no es una persona que se dedica no es un delincuente, vamos a llamarlo así si me lo permiten. Es el empresario que dijo, a mí me ofrecieron cómo pagar menos impuestos. El dinero está ahí, está con él, y por eso incluso se prevé la posibilidad de que se le cobre con el patrimonio del empresario. Si quieren, ahorita lo platicamos, inclusive en la sesión anterior que tuve la oportunidad de participar, platicábamos de esa responsabilidad solidaria del empresario, de los accionistas, o inclusive se les va a castigar en su calidad de carácter, en la calidad de garante por las vías penales. Por eso, regresando un poco al concepto de delito que aparece ahora en su pantalla, se habla de una acción u omisión. ¿Cuándo se puede considerar que se cometió la omisión, una conducta omisiva que me lleva a la comisión o que se considera que actualiza el supuesto de un delito fiscal? Entonces, mi estimado Jesús, en este contexto es en el que podemos darle respuesta a estos comentarios. No sé si existe algún comentario. No, totalmente de acuerdo, y sí es importante, insisto, que ahora nosotros los contadores que participamos en las operaciones nos consultan, nos preguntan. El primer punto de contacto de lo que un empresario va a hacer es, le pregunta a su contador. Claro, contador, es que me dijeron eso que nos está diciendo hay que valorarlo ya a la luz de varias cosas para decir si hazlo o no hazlo. Porque después dice, oye, pues yo te pregunté a ti, pues justamente no nada para que le digamos si está bien o está mal, o sí, pero habiendo analizado toda la situación. Ahora, hay un punto importante también en esto. Lo que a veces se busca la autoridad castigar es la conducta, no tanto la cuantía o el monto. Porque a veces que puedes pagar, te obligan a pagar el impuesto, te embargan bien en lo que tú gustas, y dices, bueno, ya te pagué ya. No. Ya me pagaste lo que me debías, pero ahora te voy a castigar. ¿Por qué? Por la conducta que estás realizando, aun cuando hayas resarcido el daño. Claro. Lo que busca la autoridad es que actos ejemplificativos para castigar la conducta. Así es, y esto nos lleva a, de alguna manera, reflexionar qué tanto control tenemos dentro de las operaciones que realiza nuestra empresa o que realizamos como contribuyentes o que nos encomiendan realizar como contadores o supervisar como contadores o ejecutar como contadores. ¿Y a qué me refiero? Hay un concepto muy importante que prevé la ley, que es el concepto de garante. Un garante es quien tiene la responsabilidad de velar por la tutela de un bien jurídico protegido. En este caso, la ley, inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles, le atribuye a los representantes legales, llamémoslos administradores únicos o miembros del Consejo de Administración, la calidad de garantes de proteger que la empresa, el contribuyente, cumpla con obligaciones formales y materiales. ¿A qué me refiero con esto? A que se estén pagando y registrando las operaciones y pagando las contribuciones correspondientes. Si nosotros no velamos porque eso suceda, no implementamos las medidas necesarias para que ese cumplimiento de obligaciones se dé, para que el contribuyente tribute de acuerdo a lo que establecen las leyes de manera proporcional y equitativa, es decir, no damos cumplimiento a este mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción cuarta, entonces va a decir, esa es una conducta omisiva. Tú eres responsable de la comisión del delito de defraudación fiscal, inclusive por un tema de omisión, porque tenías la responsabilidad de que lo que sucedió finalmente no ocurriera. Es decir, no sería una salida tan fácil decir, oye, es que yo soy el empresario, yo soy el representante legal, pero lo que hizo mi contador o lo que hicieron mis socios, pues yo ni me enteré. A lo mejor se estuvieron comprando facturas en mi empresa y yo ni siquiera sabía. Ahora, el punto importante en esta parte es cómo evitamos caer en un supuesto de delito fiscal por omisión, por un descuido, por un no hacer. Pues justamente la respuesta la encontramos en el control interno. Claro, inclusive el hecho de tener un control interno implementado en una persona moral, porque además ya lo platicaremos, las personas morales, las empresas, también son susceptibles de ser castigadas por la vía penal, aunque de inicio podría parecer como una desnaturalización de las penas del derecho penal que finalmente se ha estructurado en todos estos años, en todos estos cientos de años que se ha venido construyendo la teoría penal, destinado a sancionar físicamente a las personas físicas, valga la redundancia,
ya con digamos que a la luz de acoplar las disposiciones penales a la realidad, que ahora se considera que amerita sancionar a las personas morales, a estas agrupaciones de personas físicas y personas morales, es posible también, ya se prevén en el Código Nacional de Procedimientos Penales la posibilidad de sancionar penalmente a una persona moral. Ahorita platicaremos de cuál sería la consecuencia de que las personas morales tengan consecuencias penales, y establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que si la empresa tiene establecido políticas de control interno, eso puede aminorar las penas. Es decir, para los representantes legales, para los miembros del Consejo de Administración, para los profesionales, los contadores que tienen esa obligación de fungir como garantes en una empresa, inclusive para los comisarios en una empresa, es cada vez más importante voltear a ver hacia el control interno. Si tenemos o no políticas de control interno, cuáles son esas políticas, y si no tenemos, pues a aprender a hacerlas o buscar con los profesionales que se dedican justamente a implementar estas políticas de control, que nos va a llevar, además de un orden y un cumplimiento en las obligaciones formales y materiales fiscales, también nos va a sacar de este supuesto de cometer un delito fiscal por una omisión. Claro, fíjense, lo que está comentando ahorita el licenciado Omar está de esa llamada reforma fiscal penal, el artículo 11 bis del Código Penal Federal. Dice el último párrafo, después de que vemos todas las cosas catastróficas de que considere que no, el último párrafo, fíjense en lo que dice. En todos los supuestos previstos por el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sanción podrá atenuarse, cuidado, podrá atenuarse, no que te la van a quitar, se puede atenuarse hasta en una cuarta parte si con anterioridad a ley que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que haya realizado antes o después del hecho que se les imputa. La disminución del daño podrá, pues, la disminución del daño provocado por el hecho típico, o sea, otra vez lo tipificado en la ley. Entonces, mucho cuidado. Si, como en el ejemplo que contaba Omar, si el empresario dice, es que fue ahí maraña del contador con el abogado, ellos hicieron bolas, cuidado. Va a decir, oye, ¿tú qué control pusiste para prevenir eso? No olviden que el control interno también prevé actos fraudulentos. Aquí lo está estableciendo. No lo pusiste, el empresario no basta con que diga es que por eso lo contraté, porque yo no sé, y sepa, no, ¿qué controles pusiste? Y demuéstramelo, y aparte, no que lo hiciste de ahorita en adelante, sino que ya los tenías establecidos. Correcto. Entonces, si esto lo vinculamos también, fíjense, la parte administrativa, esta parte vamos a llamarlo, de revestirlo con lo que establece con lo que establece, por ejemplo, el último párrafo del Código Fiscal de la Federación, en donde dice, el penúltimo párrafo, perdón, dice, no se formularán querellas si quienes hubieran omitido el pago total o parcial de alguna contribución, otra vez, no hay montos, simplemente la autoridad tiene esa discreción por políticas de establecer montos o situaciones, ¿no? Dice, el total o parcial de alguna contribución obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo enterará espontáneamente con sus recargos y actualizaciones antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, mediante requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendientes a la comprobación de cumplimiento de las disposiciones fiscales. O sea, cuando te ejerces facultades de comprobación, ¿no? Entonces, fíjate, si tú tienes una situación de 69, estructurando todo esto, ¿qué es lo que hacemos? A ver, pues el 69 ya está, porque sí hiciste operaciones, ¿no? Contra los estructuras todo esto y para que no haya una querella, vas a cumplir. A lo mejor aprovechas otras cuestiones que la empresa no se aprovecharon. Digo, viene de un estudio de planeación conforme a lo que sí establecido, los controles, todo eso, y vas y te corriges. No es lo mismo corregirse así
Que es decir, no, pues nada más hay que darle el efecto reversa a las operaciones y al IVA y pagar el impuesto. Pues no, me explico, no. Hay que analizar, oye, ¿qué hiciste, qué no hiciste, cómo determinaste los activos? Alguna bola de cosas que pues se pueden analizar para buscar los beneficios que la ley establece o los beneficios que podemos encontrar en la ley para efectos de minimizar el efecto, dar todo como está aquí y esta la autoridad se desmotiva menos cuando ejerce facultades, cuando un contribuyente va con todo eso a corregirse. Entonces, si hay soluciones, que no necesariamente es decir, sí, no te preocupes, tú no vas a pagar y yo voy a hacer que tus operaciones inexistentes